Bueno, ya estamos en horario, son 16:30. En honor a las personas que han sido puntuales, vamos a iniciar. Tengan ustedes muy buenas tardes. Yo soy el perito Marcelo Rodríguez. Creo que la mayoría nos conocemos, han sido alumnos de la Tecnicatura Universitaria en Criminalística. Me acompaña el licenciado Fabio Sena, al cual también la mayoría conoce. Él es otro de los docentes. Y tengo el honor de presentarles y a quien nos va a acompañar, que es el licenciado Gustavo Enciso. Gustavo Enciso, tengo que decir que tuve el honor también de tenerlo como docente en la Universidad Nacional del Nordeste, donde estudié, en el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología, allá por el año, digo el año, no, no, mejor no, pero por el año 2000. Él es licenciado en Criminalística y Criminología de esa universidad. Él es de la provincia del Chaco. Eh, bueno, la mayoría de ustedes lo debe conocer porque tiene muchísimas publicaciones y además ha sido, aparte de ser docente hace más de 20 años en lo que es física. Él es profesor de física también. Eh, Ha sido también perito judicial en la provincia del Chaco, ha sido jefe de criminalística también allá en aquella provincia. Tiene múltiples publicaciones científicas. También tiene un libro de modelo físico para accidentología vial. También ha sido el responsable de la creación del software, el RACT, ¿sí? El Analítico, Reconstructor Analítico de Colisiones de Tránsito, eh, el cual, bueno, es una herramienta valiosísima para los que investigamos la accidentología vial. Y también, bueno, ha participado en diferentes congresos y jornadas y capacitaciones a nivel tanto nacional como internacional. Así que, bueno, no me daría toda la tarde de mencionar toda la, la parte académica de Gustavo. Aparte de una persona muy sencilla y muy, a pesar de toda su capacidad, digamos, es una persona que la verdad que además aprecio mucho. Así que, bueno, les presento a Gustavo Enciso y que obviamente nos va a permitir a nosotros sumar mucho nivel académico y obviamente para ustedes los futuros profesionales. Así que aprovechenlo, aprovechen, la verdad que para mí es uno de los mejores accidentólogos que tenemos en nuestro país y a nivel latinoamericano. Así que bueno, lo presento y lo dejo en tus manos, Gustavo. Está silenciado, ¿eh? Ahora sí, ahí Ahí sí. está. Bueno, buenas tardes, Marcelo, buenas tardes a todos. Buenas tardes también al licenciado Fabio Sena. Eh, Agradezco muchísimo las palabras de Marcelo, y tengo que manifestar públicamente mi enorme agradecimiento hacia la persona de Marcelo, el licenciado Marcelo Rodríguez, quien me ha hecho esta invitación de poder compartir con ustedes esta asignatura junto con el licenciado Fabio Sena. Y cuando él me lo comentó hace unos meses atrás, yo le dije que sí, que bueno, que estaba muy contento.
y espero tratar de hacer el mayor aporte posible para ustedes. Yo necesito hacer una pequeña introducción antes de empezar a abordar lo que tiene que ver con la asignatura. Y siempre cuando hablo con mis alumnos, también enseño física en el Instituto de Criminalística en la Universidad Nacional del Nordeste. Y, y obviamente yo entiendo perfectamente el rol del alumno, que tiene como un objetivo principal el de poder aprobar la materia y recibirse. Ese es el target, ese es el objetivo y está muy bien y es claro, sí. Pero también es importante tener en el contexto social y laboral dónde estamos parados en este momento y dónde estábamos parados atrás. Eh, la verdad que la accidentología en Argentina y es una disciplina muy nueva. Aquí se empezó a trabajar en la década del 80 del siglo pasado, o sea que estamos hablando de que apenas tiene 40 años. Y uno de los primeros inconvenientes que tenemos en nuestro país es una competencia laboral con los ingenieros. Yo soy un poco híbrido, o sea, me mezclo bien con tantos ingenieros como con técnicos y con licenciados, pero hay cierta resistencia. Por ejemplo, en Buenos Aires es muy difícil captar trabajo laboral porque están muy acostumbrados los jueces a trabajar con ingenieros, lo mismo en Rosario, en Santa Fe. Ya cuando uno se abre un poquito más en las otras provincias, bueno, a la figura del licenciado ya tiene mayor presencia, a tal punto que, por ejemplo, acá en la provincia del Chaco hay una ley, la ley de codificación, que no deja que ningún ingeniero trabaje. Pero en esto quiero decirlo que hay una competencia, no sé si sana, no, creo que sí, entre ingenieros y licenciados. Y el ingeniero tiene una ventaja y una desventaja. Y los licenciados también tenemos una ventaja y una desventaja. El ingeniero tiene una mejor preparación de las bases, de las materias bases, que son matemática y física. Tienen mayor cantidad de carga horaria, tienen mucha carga horaria en matemática y física. Pero adolecen de toda la parte de procedimiento, la parte procesal, adolecen de la parte de formación de la parte de criminalística, muy importante, y para nosotros es al revés, digamos. Si uno compara los programas, el plan de estudio de las licenciaturas en criminalística o cientología, tienen menos cantidad de carga horaria que los ingenieros. eh, y siempre la física es un hueso a roer, digamos, o sea, no es siempre muy cómoda. Y sí, bueno, se supone que en teoría sabemos más de la parte criminalística, la parte de código de procedimientos, qué sé yo. Yo estoy un poquito por arriba de esa discusión, pero es una realidad hoy en día. Y el común denominador que yo encuentro dentro de mis pares, los licenciados en criminalística, los licenciados en accidentología, es esta dificultad, digamos, de poder, no sé si dificultad, pero sí es una tarea un poquito más grande, un peso un poquito más grande el tema de adecuarnos con la física, digamos. Yo siempre le digo a los ingenieros que no son dueños de la física, sino que hacen uso de la física para aplicarlo tanto en su disciplina, como en la parte de accidentología, ¿no? Y también a veces suelo bromear con ellos, le digo, se ve que no tienen trabajo en su disciplina porque tienen que venir a trabajar de otra cosa para lo cuales no fueron preparados, digamos. Entonces, son bromas que por ahí, algunas livianas, otras bromas un poco más pesadas que nos decimos, pero hay una buena relación en general, hay un buen trato. Entonces, ¿cuál es mi obsesión? Yo lo diría, mi obsesión, yo soy licenciado en Ciencias Criminalísticas y Criminología, accidentología, hago accidentólogo, pero desde que terminé la facultad, lo único que hago es dedicarme a la accidentología. Es decir, no soy bueno ni en balística, no soy bueno
en otra disciplina, decidí dejar las otras disciplinas porque me quería especializar en la parte de accidentología y hace 20 y pico de años que solamente hago eso. De hecho, la última vez que hice una pericia de un arma, casi me sacó el ojo. Se me zafó el percutor y casi me arrancó el ojo, así que decidí nunca más hacer pericias balísticas. Y cuando hablamos de accidentología, sí, están las leyes de tránsito, las señales, la parte mecánica, pero el hueso duro de morderlo es la parte de física. Entonces, cuando Marcelo me invita a mí a trabajar, y yo hablaba con Marcelo, le digo, Marce, lo mejor que yo puedo hacer en este grupo es aportar la base física. No es que esto va a ser una clase de física, pero sí vamos a resolver problemas de accidentes y la única manera de resolver esos problemas de accidentes es abordando la física de la colisión. No hay manera, o sea, no hay manera de poder hacer una buena evaluación de lo que sucede en un accidente si uno no aborda la parte física. Eh, bueno, esto no suele ser a veces muy cómodo. O sea, los voy a quitar un poco de la comodidad, digamos. Es muy probable que tengan algunos momentos de nerviosismo, pero hay una enorme responsabilidad del perito que va a trabajar en la parte de accidentología frente al sistema judicial. Y, y el problema es que si nosotros no hacemos una buena valoración, no hacemos un buen trabajo, digamos, un trabajo bien fundamentado, las víctimas de accidentes de tránsito luego son doblemente victimizadas por la falta de preparación o la falta de idoneidad del perito. Y a diferencia de la medicina, la accidentología es una disciplina que no es verificable. Es decir, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vos puedes estar enfermo, te duele la panza, te vas al médico. Si el médico hace una buena evaluación de tu enfermedad, te va a dar un tratamiento correcto y si el tratamiento es correcto, más allá de toda la ciencia médica, el enfermo se puede o recuperar o no. Entonces, todos palpamos y valoramos la idoneidad de un médico. Esto no sucede así en la accidentología. Porque el accidente de tránsito es un hecho de la historia y un hecho aislado. Si no tienen, no es como, a ver, las metodologías las metodologías de los científicos que trabajan en la historia sí pueden unir vínculos o unir situaciones, pero nosotros no. El accidente es un hecho del pasado aislado. Nunca se va a saber la verdad. Entonces, lo que mejor podemos hacer nosotros es un análisis que tenga una sustentación, una justificación, digamos. Ese es el quid de la cuestión. Hacia ahí vamos y básicamente esa es mi obsesión, o por decirlo, lo que más me apasiona es hacer un trabajo bien fundado. El segundo problema que tiene esta disciplina es que hay muy poca población bibliográfica en idioma español. Hay una barrera cultural muy grande entre el idioma español y el idioma inglés. Entonces, yo siempre le digo a mis colegas, siempre le hago una pregunta de cuántos libros de accidentología tienen en su biblioteca. ¿Sí? Y lamentablemente, no es culpa de nuestros colegas, sino culpa, digamos, de nuestra edad, nuestra pubertad en esta disciplina, es que existen muy pocas bibliografías técnicas. Me sobran los dedos de una mano para decirles cuántos libros técnicos hay en este tema. Si uno salta el charco y se va para Europa o mira en Norteamérica, la producción científica y la producción bibliográfica es 1 a 100 prácticamente. O sea, están muy desarrollados. Y, y esta falta de base bibliográfica es algo que nos está dañando mucho, está dañando muchísimo a nuestra profesión, porque estamos repitiendo un material bibliográfico que está muy viejo, está muy desactualizado. Esta disciplina ha crecido enormemente y sigue creciendo cada día más, que lo que hoy les cuento ya es viejo.
Entonces, es necesario tener una fuente bibliográfica. Por eso me dediqué a escribir un poco y parte de lo que escribí vamos a compartir con Marcelo, con el profesor Sena y con todos ustedes también. Muchos años atrás, no había este sentimiento o este entendimiento de quienes impartían formación de compartir el material. Siempre existe. Por eso, entiendo que a ustedes no les importa el pasado, pero sí es importante para nosotros. Sí es importante para nosotros. eh, Ubicarlos a ustedes en el tiempo, porque muchos años atrás las formulitas eran, era muy difícil de conseguirlas, digamos. Hoy por hoy eso cambió y el volumen de conocimiento, el estado del arte es tan, tan, tan grande, digamos, y la viralización y la forma de conocer, no tiene sentido esconderse nada. Entonces, este es el concepto fundamental del por qué me he unido, ¿sí? Primero porque lo aprecio mucho a Marcelo, lo respeto muchísimo. Segundo porque creo que podemos hacer un buen proyecto, ¿sí? Creo que podemos compartir, digamos, conceptos que son muy apreciados y muy necesarios, ¿no? Pero con el objetivo de que ustedes puedan realmente, eh, que lo puedan aprovechar a conciencia, entendiendo cuál es su rol en el futuro. Van a tener que emitir opiniones y van a influenciar sobre la vida de muchas personas. El accidente de tránsito es un hecho desagradable, donde además hay daños que son irreparables, pero si a eso le sumamos también el daño económico, el daño de la reparación de la pena, digamos, eso es muy complejo. Y el sistema judicial es un sistema en el cual el perito es un engranaje de ese sistema, pero si ese engranaje no funciona bien, los resultados pueden ser perjudiciales. Entonces, si entendemos este sentido de la responsabilidad, creo que podemos hacer buenas cosas. Ahí hay una pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos en la uni, ¿no? O sea, y siempre los confronto a ellos cuando ellos no entienden este concepto y los pongo en la posición de que, ¿qué le dirían a aquellos familiares en los cuales su hijo o su hija han fallecido en un accidente de tránsito? Es decir, ¿qué planteo le podemos hacer? ¿De que fallamos en dónde? Fallamos en las herramientas, en el conocimiento, en la tecnología o en la preparación. Y la verdad que sacando de lado la tecnología, que es muy importante también, este, tenemos en líneas generales, ¿no? En líneas muy generales una deuda pendiente en la parte de preparación. Por eso con Marcelo y con el profesor Sena creo que queremos hacer esto, cambiar un poco esta situación y bueno, nos estamos comprometiendo a ese tema. Bueno, dicho eso entonces, eh, el tema hablemos de la parte de las clases, Marcelo. Yo excepcionalmente en el día de hoy le pedí a la gente que está, a la señora Catena, que aplazara un poco porque me coincidía con una mesa de examen en Corrientes. Yo vivo en la ciudad de Resistencia, del otro lado de la Argentina. Me tengo que tomar dos vuelos para ir a Madrid. Conozco Madrid gracias a Marcelo. Estuve el año pasado en el congreso que hicieron, me pareció muy bueno, muy interesante. Eh, y bueno, felicito a todas las personas que participaron y las personas que organizaron, obviamente. Creo que las reuniones son los días lunes a las 2 de la tarde y también, a ver, acá tengo la otra clase que son, ya les digo enseguida. Bueno, los lunes seguros. Y después son los sábados. Hay algunos sábados en que vamos a tener un encuentro presencial. Hay dos sábados que están considerados como encuentros presenciales.
Entonces, lo que yo le proponía a Marcelo es que trabajemos en forma sincrónica. Yo voy a grabar las clases porque también entiendo que algunos alumnos no tienen, justo le coincide el horario o tienen alguna dificultad, pero por eso va a estar las clases grabadas como apoyo. Lo que sí les quisiera hacer como a título de recomendación que no se relajen ante esta situación de que las clases van a estar grabadas. La participación de ustedes en el aula aquí, ustedes pueden habilitar sus micrófonos, pueden hacer preguntas, es interesante. La verdad que si hay algo que desanima a un profesor es ver las aulas vacías, digamos. ¿Sí? Porque ustedes pueden ver después los videos, pero la idea de que la clase esté grabada es para que puedan repasar algún concepto o ver algún tema puntual, digamos. Entonces, bueno, estos videos de las clases después veremos cómo los compartimos con ustedes, pero la idea es esa, ¿no? En este momento yo estoy grabando. La otra cuestión es respecto al material de estudio. El material de estudio, ese es un tema muy, muy especial, digamos, eh, por dos razones principales. Primero y principal porque, como les dije, en Argentina hay muy poca producción bibliográfica técnica. Producción jurídica respecto al accidente de tránsito, hay un montón. Y, pero producción técnica hay un poco. Entonces, ¿cuál es el problema que se está generando? Muchos peritos en accidente de tránsito son muy buenos en la parte legal, o sea, trabajan, o sea, como peritos son muy buenos abogados, digamos, ¿sí? Eh, y esto no tiene que ser así, porque el perito es un auxiliar que va a dar una opinión técnica respecto a un hecho fáctico, ¿sí? Lo tiene que dar dentro de un formato que lo establece el Código de Procedimiento, ¿sí? Pero hacer una interpretación jurídica no es tarea del perito, ¿sí? Buscar jurisprudencia de una sentencia o no es tarea del perito. El perito tiene que dar una opinión técnica, o sea, es la persona que conoce sobre un arte o una ciencia y que va a estar aplicada para dilucidar, para poder dar respuestas a interrogantes fácticos, a hechos concretos, no a cuestiones jurídicas. Por eso casi toda la asignatura, o el 100% de la asignatura, va a estar dirigida directamente, esa es la propuesta que le hice a Marcelo, dirigida exactamente a lo fáctico. ¿Eh? No a la interpretación de leyes, para eso están las materias de derecho, para eso están las otras materias. Acá vamos a trabajar directamente en el hecho en concreto como un hecho físico, digamos. Entonces todos los libros de accidentología judicial no nos van a ser muy útiles. Son útiles como una lectura complementaria, pero no son útiles. Y respecto de los libros técnicos, ahí viene el problema, por lo menos conmigo, porque también soy autor y respeto el trabajo del escritor, del autor. Cuando uno escribe un libro, no lo hace con ánimo de ganar dinero, pero tampoco, tampoco es bueno, digamos, que la viralización de ese material no respete el trabajo del autor. Entonces yo no comparto fotocopias, no comparto libros escaneados, no comparto copias de otros libros, o sea, no lo hago si no tengo la autorización del autor por respeto a ese autor y por una cuestión fundamental de lo que se llama derecho de autor, digamos. Los escritores tenemos también derechos. Entonces, todo el material que voy a compartir con ustedes es o material en el cual el autor me ha concedido o nos ha concedido la posibilidad de poder compartirlo. Si yo, de los libros que están en Argentina, le aplico esta regla, es decir, no voy a compartir ningún libro de un escritor argentino, ¿sí? No lo voy a fotocopiar, porque voy a respetar, digamos que la producción se reduce mucho más. Entonces, lo que voy a hacer es,
compartir algunos materiales que sí los tengo autorizados, inclusive los míos, pero también hay material muy abundante en otra lengua, en otra lengua. Recuerden que yo les dije hace poco, hace algunos minutos atrás, que muy probablemente los incomode, pero esa incomodidad es para el beneficio de ustedes. Hoy con la viralización de las IA, ¿sí? Es mucho más fácil hacer una traducción, pero va a haber material que los voy a compartir con ustedes que está en otro idioma. Y eso no tiene que ser algo que los desaliente a ustedes, sino todo lo contrario, que los estimule y que se lo planteen como un reto de decir, bueno, yo también tengo capacidad, o con esta asignatura también desarrollé la capacidad de tener por lo menos una lectura en otra lengua. Porque si yo me planteo como objetivo aprobar esta materia o a entender esta materia, solamente en el conjunto o solamente apoyado en el conjunto de la bibliografía local, estamos mal, estamos mal. Es decir, y permítame la expresión, sería muy trucho de mi parte y del equipo docente volver a compartirlo en lo que ustedes pueden conseguir en en Google o sea, no sería serio eso. Y sería sinceramente toda una pérdida de tiempo. Yo siento que el esfuerzo que vamos a hacer en tiempo, en energía, sería en vano, digamos. Entonces va a haber material que voy a compartir que está en otro idioma. ¿Sí? No les pido ninguna traducción exacta, pero sí desarrollo de algún modelo si se lo voy a plantear en otro libro. Estamos viendo con Marcelo, acá viendo unos comentarios, ya me voy a tomar un tiempo para los comentarios. Vanessa dice, está bueno así practicamos el inglés, dice tú. Encima es un inglés técnico, sí, perfecto. O sea, el concepto es entender simplemente los modelos. Eh, Tecnología, o sea, ya les hablé de los libros, ya ahora les hablo de la tecnología. Ahí sí, ahora sí voy a compartir una pantalla. Cuando nosotros hablamos de tecnología, pensamos de alguna manera de que la tecnología nos va a facilitar la forma de trabajar. Yo tengo una opinión un poquito más, eh, puede ser arcaica, y entiendo, digamos, que antes de saltar a un software, el perito debería de primero trabajar sobre las herramientas clásicas, por ejemplo, una calculadora, por ejemplo, una planilla Excel. Pero mi pensamiento es tan arcaico, y lo reconozco, y de que hay una presión social muy inmediata, digamos, y muy grande de acelerar todo esto, ¿no? Entonces, la calculadora, Marcelo rindió los parciales conmigo con calculadora, te juega una mala pasada porque la calculadora, por ahí le erras una tecla. Hoy las niñas, las chicas, se dejan esas uñas, tan largas que yo la verdad que no sé cómo le pegan a la tecla de la calculadora, sinceramente. Pero así que bueno, no vamos a trabajar con la calculadora. Excel es hermoso, pero es aburrido. Entonces, voy a compartir con ustedes una plataforma de cálculo que se llama RACA. RACA es el único software en su tipo dentro de Argentina y América Latina, digamos. Hoy por hoy el RAC lo está utilizando Generaría Nacional, el Ministerio Público de Chubut, Ministerio Público de Salta, de Mendoza, de Catamarca, varias instituciones y en el exterior también está siendo utilizado. Este software lo desarrollé, no lo programé yo, pero sí diseñé la arquitectura del software hace esto fue más de 15 años, digamos. Entonces, básicamente lo que es esta herramienta es una calculadora
armada para un perito de accidente de tránsito. Lo que vamos a hacer acá es trabajar, ya voy con las preguntas, como si fuese que es una calculadora para los peritos en accidente de tránsito. El RAC hoy por hoy tiene más de casi 200 modelos matemáticos, eh, y no están todos los modelos matemáticos. Hay como 200 modelos matemáticos y físicos que sirven para resolver distintos tipos de situaciones. Caída, atropellos, colisiones con motocicleta, en fin, un montón de cosas. Acá un compañero dio Digoy o Peggy dice si es gratuito. No, no es gratuito. Eh, no es gratuito y no es pirateable, no es hackeable, no, no es nada. Es decir, lamentablemente, digamos, para desarrollar cosas que funcionen bien, hay que ponerle una energía y hay que ponerle también un dinero. Yo estuve trabajando 5 años en el desarrollo y creo que me endeudé hasta no dar más para poder sacar la aplicación esta y hoy por hoy se comercializa muy bien. Por supuesto que no le voy a venir a vender nada a ustedes, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es cederles una licencia común para que ustedes puedan trabajar con la herramienta. O sea, vamos a crear con Marcelo y con el profesor Fabio, vamos a hacer una licencia y se lo vamos a dar para que ustedes puedan también trabajar, digamos. Obvio que cuando termina la clase, la licencia no va a ser para siempre, ¿sí? Y, y entonces van a poder tener alguna herramienta tecnológica. Lo bueno del rack es, como les dije, solamente tengo que cargar los datos mm, para poder encontrar el resultado. Si tengo una huella de frenada, conseguiré el dato de su longitud, las condiciones de adherencia y ya tengo el resultado y después lo puedo descargar en un Word. Lo puedo descargar en una plataforma de Word y tengo todo el desarrollo del modelo matemático, la descripción de las variables, los valores ingresados y el resultado. Esto para el perito es muy útil porque le soluciona todo el proceso de trabajar con la parte de cálculo, no andar con la calculadora, etc. Eh, la accidentología debe ser una disciplina donde más herramientas hay, porque hay herramientas de cálculo, de diseño, de dibujo, de simulación, hay un montón de... Si nos da el tiempo, quisiera también compartir con ustedes algunas herramientas de europea. Este es el PC Crash. El PC Crash eh, es una herramienta muy útil para la parte de simulación. A ver, a ver, se me está arrancando. Voy a tratar de mostrarles por lo menos, eh, algunas otras herramientas tecnológicas sin ningún ánimo de vender. O sea, acá no hay ningún interés comercial, como le dije a Marcelo, para nada, digamos, ¿sí? Eh, entonces, herramientas vamos a tratar de brindarles a ustedes y, y tratar de que ustedes tengan, digamos, una visión clara de cómo realizar una investigación de un accidente de tránsito, cuáles son los problemas. Y para irnos ya al eje concreto, voy a compartirle con ustedes algunas, algunos trabajos ya terminados, donde esperemos que logremos con Marcelo y con Fabio que ustedes puedan desarrollar el eje central de un dictamen pericial. Un dictamen pericial, un dictamen pericial es la forma de comunicarse entre el perito y el sistema judicial. El sistema judicial es nuestro cliente, en el buen sentido de la palabra. No me refiero a la palabra cliente como el que me va a pagar, sino el que requiere de mi servicio.
El código de procedimiento establece reglas de comunicación y el dictamen pericial es el documento madre, es el documento que me permite comunicarme con el cliente, que es el sistema judicial. Las formalidades están establecidas en el código de procedimiento. Seguramente ustedes van a ver esto muchísimo, así que yo no me voy a detener, pero obviamente en cada investigación hay elementos ofrecidos, ya sea que ustedes tengan que ir al lugar del hecho y hacer el levantamiento de las evidencias o reciban esa información, hay elementos ofrecidos y hay incógnitas que resolver. Esta es una colisión perpendicular entre una moto y un camión volcador. Y aquí se produce las lesiones graves del que iba en la motocicleta. El Código de Procedimiento castiga las lesiones graves si es que hay responsabilidad. En la parte de elementos en la parte de lo que son los puntos de pericia, que son las incógnitas, eh, estos son los puntos de experiencia que normalmente cualquier abogado o juez va a plantear. ¿Sí? Hay algunos son muy pavotes, discúlpenme, y hay otros que sí nos da un poquito dolor de cabeza, como por ejemplo eh, cuando nos piden que podamos establecer la causa del hecho. Entonces, la causa del hecho, para llegar a decir con fundamentos cuál es la causa del hecho, es indispensable hacer un análisis físico de la colisión. ¿Ve? Si yo me voy a un médico, le digo, me duele la panza, cuando me acuesto me sigue doliendo, me voy 3 veces de cuerpo por día, ¿qué tengo? Si esta persona me da un diagnóstico solamente con la información verbal que le estoy dando de mi dolencia, no tiene seriedad. ¿Eh? Hace 100 años atrás, los médicos no tenían laboratorio, no tenían placa radiográfica, no tenían para hacer resonancia magnética, no tenían para hacer una ecografía, ¿sí? Y solamente te daban el diagnóstico en función a la parte clínica, como lo dicen ellos, que es la información que recolectaba del enfermo, si es que podía hablar, y de la sintomatología visual sobre el cuerpo. Esa medicina no existe más. Entonces yo no puedo venir como experto a decir cuál es la causa del accidente si yo no hice un análisis de sangre, si no hice placas radiográficas, si no hice un diagnóstico por imagen, etcétera, 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 etcétera. O sea, para mí es una falta de respeto y es más, es una falta, la verdad, científica de emitir una conclusión sobre causas de un accidente sin que el perito haga una evaluación física de la colisión. Entonces, para llegar a ese punto, tuve que haber hecho una evaluación física del hecho. De eso, de eso queremos hablar en estos encuentros, ¿no? Tecnología nos vas a ayudar, por ejemplo, hoy ya no existe más la planimetría en papel, casi todo bueno, estas imágenes son elaboradas, esto es una ortoimagen, o sea, es una imagen que tiene información métrica, eso se hace con un dron que tenga GPS, no lo de juguete, sino cualquier dron que tenga GPS, se puede hacer eso. Este, y aquí se representa todas las evidencias. Una colisión perpendicular, el camión venía de derecha a izquierda y la moto venía de abajo hacia arriba, frena y chocan. Hay un marco normativo, que hay que conocerlo. La ley establece que aquí la máxima es 30 kilómetros por hora y dice la reglamentación de nuestra ley que la prioridad de paso, quien viene por la derecha, no se pierde, es independiente del orden de ingreso. Si no importa si el que ingresó primero fue la moto o el camión, el camión es el que tiene la prioridad de paso. Ese es el marco normativo, digamos. Con ese marco narrativo, lo que yo necesito saber ahora cuál es la velocidad a la que circularon. ¿Por qué? Porque si el marco normativo me dice, para cruzar en una calle hay que ir a 30 kilómetros por hora, ¿sí? Es tarea únicamente del perito determinar si estos vehículos circulaban
por encima de 30 o por debajo de 30 o a 30. Y no hay otra manera de evaluar eso que con física aplicada a la accidentología. De eso queremos nosotros hablar en estos encuentros. Es decir, cualquiera que haga una valoración de este hecho sin considerar ese aspecto físico es una opinión subjetiva, está cargada de subjetividad. El análisis físico lo que intenta hacer es eliminar esa subjetividad y proponer un discurso científico. Entonces, bueno, después está toda la parte de redacción, que es eso, esto ya es más procesal. O sea, uno tiene que decirle al juez, mire, estas son las cosas que yo encontré, estas son las cosas, las evidencias, pero esto es criminalística, pero la criminalística de buscar las evidencias no sirve para nada si yo no hago una evaluación de esas evidencias. Y hoy por hoy está muy, muy de moda ponerse el mameluco blanco, salir con las lupas y buscar con las lámparas y buscar acá encontré un pelo, acá encontré una colilla de cigarrillo. Bueno, está eso que nos vende la televisión y la serie de CSI, está todo muy lindo, pero ¿qué haces con eso? Tenés que procesar esa información. Mirá, acá encontramos una huella de frenada. Bueno, pero hay que procesar esa información. ¿Ah? Relevar las evidencias por relevar lo hace cualquiera que mira hacia afuera, digamos, ¿ah? Donde se pone duro el tema es cuando tengo que hacer el análisis físico. ¿Sí? El análisis físico tiene un fundamento. No voy a escribir un libro de física, pero sí le tengo que decir a mi cliente el sistema judicial, mire, hay una teoría que fundamenta lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y después viene lo que se llama el proceso de análisis. Este es el dolor de cabeza de los licenciados, ¿sí? Y esto es, digamos, pan comido para los ingenieros. Acá es donde se nota la diferencia boca arriba, digamos, ¿sí? Acá es donde pasa el tema. Y yo estoy absolutamente convencido de que cualquier licenciado en accidentología o criminalística tiene que se prepare bien, obviamente, puede tranquilamente desarrollar un proceso de cálculo bien fundado. Pero necesita prepararse. La física es una disciplina que no tiene dueño. Ni los ingenieros ni los propios físicos son los dueños de la física. ¿Sí? Todos utilizamos física en algún momento de nuestra vida. Entonces viene el desarrollo matemático, que eso es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, hicimos una tabla retrospectiva de tiempo cero, el tiempo de colación, es qué pasó 0,25 segundos atrás, qué pasó 0,50 segundos atrás. Por ejemplo, un segundo atrás el camión estaba a 8. La moto estaba a 8,06 metros dentro a 8 metros del punto de colisión. Perdón, el camión estaba a 8 metros del punto de colisión y la moto estaba a 29 metros atrás. La moto es la que venía circulando. O sea, esto es una tabla retrospectiva que nos permite indicar cómo fue la secuencia en la cual se produce la colisión. Cuando uno conoce eso, empieza la parte de comunicación. Y ahí sí necesitamos herramientas gráficas. Porque si solo antiguamente era todo texto, pero ahora se utiliza mucho la infografía. Entonces acá le vamos mostrando a los jueces, a los abogados, qué fue pasando segundo a segundo, cómo se fueron introduciendo los vehículos, hasta que se produce el impacto. Y después que se produce el impacto, qué sucedió después del impacto, hasta que llega a la posición final. Pero esto tiene un fundamento matemático, este cuento tiene un fundamento matemático y físico. Si yo no abordo con seriedad ese fundamento, esto es sanata, tiene sentido, digamos. Entonces, no se confundan, la tecnología nos va a ayudar muchísimo, pero siempre y cuando nosotros tengamos una buena explicación y un buen tratamiento de la información. ¿Estamos? Bueno, hasta acá la introducción, Marce. No sé, Fabio, si querés aportar algo más.
Está silenciado tu micrófono. Ahí está. Hola, ¿se me escucha? Sí. Buen Sí, hola, día. ¿qué tal? ¿Cómo Saludos estás? a todos. Gustavo, Marcelo, bueno, un gusto. Primero saludarlo a ustedes. Un honor para mí compartir esta materia con ustedes. Es un tremendo honor, así que bueno, desde lo personal, tratar de estar a la altura del equipo y ayudarlos. Estoy acá para ayudarlos y bueno, para mí saludarlos a todos los alumnos. Muchos de ellos ya fueron alumnos nuestros. Eh, Así que acá la misión para ellos es ponerse las pilas, repasar lo que ya vimos en las materias anteriores, sí, repasar la parte física, en general todo, ¿no? Pero tratar de estar a la altura y aprovechar esta materia, aprovechar a los docentes que tenemos, así que de mi parte ayudarlos a todos, acá es un auxiliar del equipo docente y de los alumnos también. Vamos a estar acá, estamos en Madrid, así que para lo que necesiten los chicos, vamos a estar próximos. Y bueno, tratar de que sea lo mejor que podamos darles y bueno, que salgamos lo mejor preparados de esta materia para enfrentar el mundo profesional. Dale, perfecto, Fabio, muchísimas gracias. Marce, ¿cuánto suele durar las clases esto? Porque ya nos comimos 45 minutos entre presentación y presentación. Mirá, nosotros en realidad cuando lo damos presencial son de 2 horas con por ahí un intervalo de descanso, ¿viste? Claro, Por recreo, porque claro. también nosotros nos agotamos, nos cansamos de hablar. Sí, Eh, yo quería por ahí también apuntar algo que es algo de lo que habíamos hablado. Vos hablaste del tema de la bibliografía y el material que vas a brindar y a proporcionar para sí, el alumno. Y me habías hablado de una plataforma en la cual vos podías subir material en PDF, sí, sí, cuestionarios y todo sí, lo que sea la entrega de trabajos el prácticos, material. Sí, hacerlo por esa plataforma, era algo que nos había quedado pendiente. mm, Y bueno, y trabajar, como dijiste vos, sobre problemas y cálculos físicos mm, orientados obviamente, a lo que es la parte ya pericial de lleno, ¿no es cierto? Es decir, que el perfil que pretendemos es que salgan profesionales que puedan estar capacitados para realizar pericia, ¿no? Eso sería lo óptimo, lo sí. ideal. Por ahí, Obviamente que los plazos, los tiempos que tenemos mm, no son demasiados, y esto es algo que nos pasó también en la experiencia anterior con lo que es la materia de siniestralidad vial, que con Fabio también dimos el año anterior. Y bueno, vamos a tratar de meterle lo mejor para que salgan un buen nivel de profesionales. Esa es la sí, idea, sí, sí, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de trabajar con casos reales, con casos sí, que se presenten y que los podamos resolver entre todos y que aprendan a resolverlos. Lo de la herramienta, sepan entender los alumnos que obviamente que no puede ser una herramienta gratuita, es una herramienta muy sofisticada y obviamente que es específica, ¿sí? De accidentología vial, para lo cual trabajó muchísimo Gustavo. Así que bueno, sí aprovechar al máximo todos los recursos que tenemos a disposición para poder resolver todos los casos. Dale, Marce, Eh, mirá. Gustavo, ibas a decir algo. Sí, eh, luego lo coordinamos junto con vos y junto con Fabio, Sí. digamos, por ahí puede ser que ellos necesiten también, yo no sé si van a tener otra accidentología más adelante o no, pero por ahí también se puede complementar, digamos, con la otra parte de la parte de dictamen pericial que tiene que ver justamente
cómo realizar el dictamen pericial, los puntos de pericia, la parte legal, no sé, por ahí podemos un poquito mechar. Yo lo que tengo en mente, Marce, es que cada Sí. semana vamos a desarrollar uno o dos modelos físicos. Bien, bien, Entonces, bien, bien. el RAC tiene 200 ecuaciones. No nos da el tiempo para desarrollarlo todo. Vamos a darle prioridad a aquellos modelos que son más urgentes o que son más, más. Yo lo que voy a hacer, Marcel, es plantear un Sí. caso. Voy a plantear por ejemplo, acá voy a compartir mi pantalla. Y, bueno, ¿qué tal si empezábamos con ese caso, ¿no? O sea, como, porque ellos no vieron nada todavía de física aplicada, digamos. Se vio muy poco, Mm. sobre todo lo que es la fórmula básica que tenemos por fricción. Sí, Y esa ya la hago hoy, esa ya la compartimos hoy, pero bien, no es solamente mostrar la fórmula, ahí voy. ¿Y por qué no empezamos ya? No es solamente, chicos, anotar la fórmula, mm, que en algún momento, Marce, te llaman a debate, puede estar debatiendo con sí. ingenieros, ¿sí? Vamos a poner acá clase uno. Eh, esta formulita la formulita esta que nosotros solemos sol- Eh, las ecuaciones, chicos, que nos están dando esta aplicación, un segundo. Cambio. Yo estoy preocupado por poder explicarles los fundamentos de las ecuaciones. Por eso les voy a compartir a ustedes un material. Siempre vamos a empezar a ver acá. Tengo acá ya algo preparado. Modelos físicos, o sea, cada vez que hablamos, que hablan conmigo, que tengamos una oportunidad, cada vez que Marcelo nos da una oportunidad, yo solamente sé hablar de física aplicada a la parte de accidentología. Ese es mi perfil. ¿Ah? Por ahí viene la cuestión. Y es la herramienta que yo pretendo brindarles a ustedes. Entonces, por ejemplo, acá. Esa ecuación que ustedes conocen de raíz cuadrada de 2 por mu por g por distancia, tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Y en el caso de ustedes es mucho más importante porque eh, tienen que conocer el fundamento técnico de esa ecuación. Entonces, pensemos por un momento en un auto o cualquier objeto que bloquee sus ruedas y que frene. Para que se produzcan estas marcas, para que se produzcan estas marcas, chicos, la rueda tiene que dejar de girar y el vehículo animado de energía va a arrastrarse. Cuando la rueda deja de girar, se produce un calentamiento en el apoyo de contacto entre el caucho y la superficie, y ese calentamiento lo que produce es que se desprenda el polímero del caucho, que gracias a Dios es de color oscuro, y que genera un contraste con la superficie. Entonces, la huella de frenada es un indicador de la distancia de desaceleración. No es no es otra cosa más que un indicador. Si uno encuentra una huella de 15 metros, sería muy tonto pensar que el auto realmente desaceleró o por 15 metros, porque en realidad siempre hay, siempre ya hay una etapa previa a las marcas, que es el proceso donde se produce este calentamiento para que se derrita, esa sería la palabra vulgar, se derrita el caucho, en realidad no se derrite, sino que se desprende el polímero. Esa medida, o sea, cuántos metros antes el auto empieza a desacelerar, más o menos está entre el 15 y el 30%, y ya hay mucha bibliografía en tipos que ya estudiaron esto. Ahora, si yo tomo como indicador
esos 15 metros, hay un modelo físico que tengo que conocer. Ese modelo físico, para entenderlo, se describe en variables. Es como si fuese que yo me invitan a comer el cordero patagónico y me dice, bueno, vas a comer cordero patagónico. Por lo tanto, los ingredientes son la sal, el cordero, obviamente. Está tirando un palito terrible, aprovechando, ¿eh? Está aprovechando. O sea, son los ingredientes. Bueno, las variables son los ingredientes. Y eso nace de un fundamento. El fundamento está en un cuerpo que tiene cierta cantidad de energía, que es la energía cinética. Nosotros siempre, por eso estos se llaman modelos energéticos. Acá hay energía. Cuando le inicia el frenado, su velocidad es distinta de cero, o sea, esa es mi incógnita, esta es mi incógnita principal. Y cuando el auto se detiene, ¿sí? Se detiene, su energía se agotó. Entonces aquí lo que hay es un cambio energético. Recuerden que la energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá yo hago un parate, porque hablar de energía en accidentología, la energía es el primo hermano de la velocidad. Obviamente que yo no voy a responder un punto de pericia con energía, ningún juez te pregunta cuánta energía tenía el auto, ¿sí? Lo que después quiere saber es la velocidad del auto, pero nosotros tenemos que entender que si yo conozco la velocidad y conozco la masa, conozco la energía. Si conozco la energía y conozco la masa, conozco la velocidad. Son dos valores que van de la mano. Entonces esa energía que está acá no es que desaparece, sino que se transforma. Por eso decimos que hay un cambio energético. Ese cambio energético, ese cambio energético eh, está dado por un trabajo que efectúa las fuerzas externas al vehículo, ¿sí? Y también las fuerzas internas. Entonces es interesante analizar cuáles son las fuerzas que están trabajando sobre el vehículo. Las más importantes son el peso, la reacción al peso. Por la tercera ley de Newton, hay una reacción. Imagínense ustedes que no exista, imagínense por un momento que no exista la reacción. ¿Qué pasaría? Nos estaríamos hundiendo. En este momento ustedes están sentados, o sea, acá hay chicos o niñas que pesan 70, 80 kilos. Bueno, la superficie tiene una reacción de igual módulo, pero de sentido contrario. Tercera ley de Newton. Se dice que el vehículo está equilibrado en el eje vertical. Ahora, en el eje horizontal, la fuerza más predominante, por ahora, la primitiva, después vamos a hablar más en profundidad, es la fuerza de arrastre, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es directamente proporcional a la presión o a la reacción de la superficie sobre el vehículo, o sea, μ por la normal. O dicho de otra manera, μ por masa por gravedad, siempre y cuando esto suceda en un plano horizontal. ¿Sí? Lo interesante de este planteo es que no hay nada en el exterior, ¿sí?, que equilibre a esta fuerza de rozamiento. Entonces esa fuerza, por la segunda ley de Newton, en el eje horizontal, esta fuerza no está equilibrada, por lo tanto va a producir una aceleración o una desaceleración. Una desaceleración. Y a nosotros nos interesa ese proceso. Entonces, partimos de esta premisa, que la premisa es toda la energía se va a convertir o se va a transformar en un trabajo efectuado por la fuerza de rozamiento. Esa energía tiene dos estamentos o dos momentos críticos, el inicial y el final. Si el auto se detuvo al final de la huella, es decir, si coincide la posición final del vehículo con la huella de frenada, pues entonces este término se hace nulo. ¿Sí? Y ese cambio energético tiene que ser igual al trabajo realizado por la fuerza de fricción. En este caso en particular, es un caso ideal donde no hay inclinación, no hay plano inclinado. Entonces, bueno, como la velocidad final es cero, en este caso en particular, hay otros casos donde no vale cero, lo que podemos hacer acá de este balance, de este equilibrio, el equilibrio por eso es una igualdad, ¿sí? Recuerden, el principio en el que está basado este modelo
Es el principio de eh, principio de conservación de la energía. La energía no se destruye, sino que se transforma. Transformamos energía cinética en trabajo de fricción. Digamos que todo ahora se reduce a despejar de esta expresión el valor de la velocidad. Punto final del concepto de física, empieza la herramienta matemática. Y necesito también recordar procesos de álgebra para poder despejar la expresión velocidad. Ahí vamos a hacer paso por paso. Ahí despejamos, ¿sí? Lo que está en el numerador pasa en el denominador, lo que está como potencia pasa como una raíz, hasta que llegamos a esta expresión, las que ustedes conocen. Esta expresión, y acá viene el concepto, para mí, uno de los conceptos más importantes, no es la expresión que me va a decir la verdad de lo que sucedió, sino es una simplificación del fenómeno en términos físicos para poder entender y cuantificar la variable velocidad. Si nosotros miramos un poquito más arriba, el automóvil es mucho más complejo que un carrito con dos ruedas. Primero y principal porque cuando el automóvil frena, acá se produce una rotación, el eje delantero se comprime, el eje trasero, el sistema de amortiguación delantero se comprime, y el trasero se produce una expansión, ¿sí? Entonces, ahí hay también parte de esa energía inicial, no solamente se transforma en trabajo de fricción, sino también hay un trabajo de rotación del vehículo. Hay otras fuerzas externas que no estamos considerando aquí, que es la fricción con el aire, por supuesto es despreciable para el nivel que nosotros queremos. Entonces nosotros podemos pensar que esta expresión es una expresión, es un modelo matemático que tiene un nombre que se llama variación de velocidad por fricción, que nos va a ayudar a entender cuál es la velocidad de un vehículo siempre y cuando se dé esta condición. ¿Qué condición? Se dé la condición de que la posición final del vehículo coincida con el extremo de nuestro indicador de la distancia de desaceleración, que en este caso son las huellas de frenada. ¿Ya? Ahí sí, estos datos son los datos que nosotros tenemos que recopilar en la investigación in situ del lugar del hecho o apoyarnos en el trabajo que terceros hacen. Si ustedes son civiles, la mayoría va a trabajar en la parte civil y vamos a cruzar los dedos que el policía que fue al lugar del hecho, el personal técnico de la policía, haya hecho una correcta documentación de las evidencias. Entonces, voy a buscar ese modelo en la galería de ecuaciones. Ese modelo se llama variación de velocidad simple. Se carga la ecuación, ¿sí? Y solamente tengo dos datos para cargar. ¿Por qué? Porque el 2 es una constante, G es una constante también, y lo único que voy a necesitar yo cargar es el dato de la distancia. Yo ahora voy a colocar cualquier número y la adherencia. Este resultado es un resultado cuestionable. Pero bueno, en primera instancia, esta sería la primera herramienta o el primer modelo que todos deberíamos conocer. Pero no acordarnos del modelo, sino acordarnos que ese modelo tiene una base, tiene una base matemática que empieza con esto que se llama equilibrio energético o variación de la energía cinética, o sea, conservación de la energía es básicamente el fundamento. Después todo es álgebra. Probablemente ustedes están pensando, este profesor está hablando mucho de fórmula, cómo serán los parciales, cómo será el examen. Eso se lo dejo a Marcelo. Mi tarea es compartir con ustedes, digamos. Pero lo que voy a necesitar sí es entender cómo funciona esta variable. En la vida real, uno se podría preguntar, ¿de dónde saco el dato de la longitud? Bueno, la longitud, como les dije recién, si tenemos buena suerte,
Va a haber un profesional técnico de la policía dedicado, ¿sí? Yo trabajé 7 años como perito del Poder Judicial y me ha tocado muchas veces ir al lugar del hecho y hacer estas mediciones. El problema no está en la distancia, sino el problema está en el coeficiente de fricción. ¿Por qué? Porque no existe ninguna carretera del mundo donde uno vaya circulando, se detenga, baje a la banquina y encuentre escrito en la superficie, esta es una superficie que tiene un coeficiente de adherencia de, no sé, de 0,6, 0,7. O sea que mientras que la longitud de la huella de frenada, que es un indicador de la distancia de desaceleración, es un dato asequible, fácil o relativamente fácil de poder conocerlo, el coeficiente de fricción es en realidad una inferencia técnica que tiene que hacer el perito. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí viene la cuestión. En los tiempos de hoy, cualquier pericia que presente un informe así es cuestionable. ¿Por qué? Porque el perito tiene que tener cierta justificación técnica para poder fundamentar este valor. ¿Eh? De hecho, si algún día estamos cara a cara y ustedes muestran su trabajo práctico, o estamos en un examen, yo ya enseguida le pregunto, "Bueno, ¿y de dónde sacás? O sea, te creo que los 10 metros alguien fue y lo midió. Pero ¿dónde sacás que la adherencia es 0,6? Hace muchos años atrás y todavía en la actualidad, la respuesta rápida de un perito es lo saqué de una tabla. Ahí viene el apoyo bibliográfico. Uno le puede preguntar a la IA, le puede preguntar ahí, dame una tabla de coeficientes de fricción cubierto, vamos a poner, ruedas de autos sobre carretera. Y la IA te va a dar una tabla. La IA no se va a medir eso en el lugar del hecho. ¿Tá? No se va ahí. ¿Cuál es el problema de las tablas? Recuerden que ustedes son como médicos que tienen que hacer un diagnóstico. Esto es como si fuese que le dicen al enfermo, tráeme el análisis de laboratorio. Y el tipo te trae el análisis de laboratorio. Si ustedes prestan atención, los análisis de laboratorio te dicen, por ejemplo, cuánto tenés de colesterol y te dicen la mínima y la máxima. Te dicen cuánto tenés de azúcar en la sangre y te dicen el valor mínimo y el valor máximo. Esto es muy parecido, eso. Pero ese análisis de sangre es en un momento. ¿Sí? Lo ideal sería que, por ejemplo, yo tengo presión arterial, soy hipertenso. Y cuando yo me mido la presión, tengo una valoración en un momento del día. Si ese día me dijeron, che, tu clase se cambió, ya mi presión va a cambiar. Entonces, trabajar con tablas es la solución más fácil, pero la de menor calidad. Y estas tablas, por ejemplo, un asfalto concreto y seco, vamos ustedes en el sur hay nieve, miren, la adherencia se reduce, ¿sí? Ese valor que está ahí, que esté publicado en un libro, no importa que el libro lo escriba el tipo más famoso y el más preparado del mundo, no significa que en el accidente que ustedes están investigando, ¿sí? Sea el correcto. Es decir, entiendan que los valores de tabla son valores son mediciones que se hicieron alguna vez en algún lugar del mundo. Pero esas mediciones no significa que se correspondan exactamente con el hecho con el que ustedes están investigando. Lo que debería hacer el perito es hacer pruebas en el lugar del hecho. ¿Sí? To reconstruction accident. Traffic. ¿Cómo pruebas? Y sí, mirá, lo mejor que se puede hacer, perdón, no, perdón, sorry. Drag Slider. Ahí estamos. Vamos a ver las imágenes acá, más que nada.
Lo que deberíamos hacer nosotros es una medición empírica en el lugar con algo parecido a una rueda que está frenando, ¿sí? Este es un instrumento muy arcaico que sale 2 pesos hacerlo. 2 pesos sale. De hecho, en términos reales, si ustedes arman un LED drag, van a invertir aproximadamente entre 50 y 70.000 pesos. ¿Sí? El LED drag no es otra cosa más que no es otra cosa más que eh, una especie de una rueda, ¿sí? Una especie de una rueda que, a ver si tengo la imagen por acá, ahí está. Una especie de una rueda que está estirado por un dinamómetro. Esa palabra dinamómetro, para que ustedes se den una idea, cuando uno viaja, prepara la valija y, por ejemplo, ahora las aerolíneas están muy, muy, muy pesadas con el tema del peso. Entonces hay un aparatito que te venden que es un tipo una balanza, ¿sí? Una balanza para pesar valijas, ¿sí? Bueno, estas balanzas sirven muy bien, son un dinamómetro. Entonces vos lo que tenés que hacer es estirar esta rueda con un peso, vas a medir la fuerza de fricción y es fácil porque si la fuerza de rozamiento es igual a la adherencia por el peso, hago pasaje de término y la adherencia va a ser igual a la fuerza de rozamiento que te lee este aparato dividido el peso, ¿sí? Que también lo pesás en una balanza. Entonces, ese es un muy buen instrumento para tener una idea, pero no es el mejor instrumento del mundo. Lo que pasa es que el problema de los LED drag es que esto está frío y normalmente un auto que está frenando tiene una temperatura diferente y ese salto térmico también influye en la derecha. Y ustedes me van a decir, pero profesor, entonces ya díganos de una cuál es la herramienta perfecta y nos dejamos de hinchar. Y ahí viene el otro gran, 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 gran problema de la accidentología. Los datos que se ingresan, los datos reales no son precisos, no existen en el mundo. O sea, si en este momento Einstein resucita y tiene que resolver este problema, él también va a tener los mismos problemas. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es lo ideal sería que comparemos los valores que nos da la IA, los valores de tabla, lo podamos comparar estos valores con nuestras propias mediciones también en el lugar del hecho y de esa manera trabajemos con iteración. ¿Qué es iterar? Busquen. Iterar es repetir. En la accidentología del siglo XXI, el perito que hace un solo cálculo es absolutamente cuestionable. Por supuesto que si vos sos el único perito y no hay ningún otro perito en la causa, ningún juez te va a cuestionar. Pero es probable que tengas que hacer iterar es repetir. Es probable, es probable que en algún momento te toque una causa donde hay otros peritos. ¿Eh? Y está la figura, vos podés estar como perito de oficio, pero está la figura del consultor técnico, el perito de parte. El consultor va a buscar todos tus defectos para poder impugnar tu trabajo técnico. ¿Sí? Entonces, lo mejor que uno puede hacer, lo más objetivo, si queremos, es iterar. Es decir, bueno, voy a establecer un margen de mínimo y máximo y voy a calcular cuál es el entorno de resultados posibles en el cual el vehículo circulaba. Esto sí tiene mucho más sentido científico. Si yo simplemente, si yo simplemente le coloco un solo valor, esto es absolutamente parcial. Porque no hay manera ni de que si baja Dios mismo, se compruebe que la adherencia del caso que estamos investigando es igual a 0,6. Entiendan que este dato es un dato que se va a extrapolar, es decir, hablando en criollo, es un dato que lo voy a sacar de la galera. No es como la distancia de frenado que es verificable in situ. La adherencia no es verificable in situ, no,
salvo que el policía tenga un equipo para medir el coeficiente de fricción o haga pruebas de frenado en lugar del hecho, cosa que es probablemente imposible, o sea, directamente es imposible. La adherencia es un valor extrapolable. Ahora, uno dice, pero ¿cuál es el problema que le pongo un valor y ya está? El problema es que de estas dos variables, ¿sí? La adherencia es la variable más sensible, ¿sí? ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, imagínate que estás escuchando música. ¿Alguna vez te pasó a nosotros, que somos ya una generación bastante vieja? Estás escuchando música, ¿no? Y tu equipo tiene dos botones. Uno es para el tono, si vos querés tonos más graves o más agudos, y el otro es el volumen, ¿sí? Pero tu equipo no anda muy bien. A mí me pasaba de chico. No existía la música de hoy, el MP3, el reproductor, eso no existía. Tenías que tener un grabador. Tenías que tener un grabador y un grabador o un reproductor, ¿sí? Un reproductor de cassette. Miren lo viejo que soy, ¿no? Tengo 53 años. Un reproductor de cassette. Vos ponías el cassette ahí y, si el, y su- y mi reproductor siempre era viejo. Entonces, tenía un defecto la radio. Si yo lo movía muy rápido, ¿sí? Lo que iba a pasar es que el volumen saltaba de un valor bajo, saltaba a un valor máximo. O sea, algunos equipos de estos eran tan sensibles que un pequeño movimiento, ¿sí? Un pequeño movimiento ya te cambiaba el sonido. Otra forma de entender la sensibilidad es cuando jugás al pool, ¿sí? En los juegos de pool, el que jugó al pool sabe, o online, sabe que un pequeño giro de 2 grados en el palo del billar ya te va a modificar la dirección de la bola a la que vas a pegar. Eso es la sensibilidad. La sensibilidad te ilustra cómo pequeñas modificaciones de una variable que vos estás controlando repercute enormemente en el resultado final. Entonces, eso no te enseña o no nos enseñan mucho sobre cuál es la sensibilidad de las variables que, en accidentología. Entonces, mira, vamos a hacer una prueba práctica acá. ¿Sí? Supongamos una huella de frenada de 10 metros. Vamos a suponer que el perito no veía bien y en realidad era 10,1. O sea, vamos a cambiar tan solo en una décima, ¿sí? Resultado acá dio 39,06. Lo voy a agrandar un poquito más para que lo puedan ver bien. 39,06. Voy a cambiar solamente una décima. En vez de 10 voy a poner 10,1. Miren, de 39,06 va a cambiar a 39,25. Esos 15 kilómetros, 0,15 kilómetros por más, al juez ni le va ni le viene. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la adherencia. En vez de ponerlos en 0,6, lo voy a poner en 0,5. Y pasó de 39 a 35 kilómetros por hora. ¿Se dan cuenta? O sea, yo hice una pequeña variación en la variable de adherencia y el impacto, la solución, la valoración del resultado en el contexto judicial no es lo mismo. Por eso quien se equivoca con la adherencia comete más daño que aquel que se equivoca con la distancia. Ahí viene otro capítulo que se llama parte ética, ¿sí? Como esto normalmente los jueces y los abogados no lo leen, normalmente lo que hacen algunos peritos es decir, bueno,
a mí me conviene que mi cliente o que el cliente tenga una velocidad más alta. Total, ¿quién sabe esto? ¿Sí? Por eso la figura del perito de control es muy importante en un proceso judicial, porque controla la parte ética. Puede ser que si estás solo en una causa y nadie, sos el perito solitario en la causa, y puede ser que no pasa nada, pero hay causas que son importantes en las cuales el perito tiene que justificar. Aparte te puede llegar a tocar un debate, es decir, un debate es cuando el juez te dice, a ver, fulanito, venga para acá y dé explicaciones técnicas de esos valores. Digo. En Argentina, 10 peritos que hagan este tipo de trabajo y se les pregunte cómo justifican el valor de la herencia, vamos a hacer, si hacen una encuesta, si ustedes salen el mañana a hacer una encuesta en todos los peritos judiciales ahí de Madrid o de Chubut, y le preguntan, una sola pregunta, ¿en qué se basa para elegir el coeficiente de fricción? Probablemente 9 de cada 10 o 90 de cada 100 les diga de una tabla de fricción. Esa tabla está publicada en algún libro. ¿Sí? Los libros en Argentina reproducen las tablas experimentales que se hicieron en el exterior. Pero eso es un error, porque una tabla es una extrapolación de un dato experimental realizado en otro lugar del mundo en condiciones que ni siquiera nosotros pudimos controlar. Entonces, no es muy justificable eso. Lo que debe hacer un perito siglo XXI es decir, mira, yo busqué los resultados en una tabla, y después fui al lugar del hecho en condiciones similares al hecho donde ocurrió, en condiciones similares de donde ocurrió el hecho, y hice pruebas de fricción, medí el coeficiente de fricción. Entonces, por lo menos tengo una realidad local, tal vez no contemporánea, porque estas pruebas se hacen post-colisión, más sumado a la opinión técnica de terceros, que puede ser una tabla, y bueno, lo más razonable es que yo itere este análisis y diga, mira, vamos a hacer 10 iteraciones entre 0,6 y 0,7. Entonces le puedo decir al juez, señor juez, ¿sí? Considerando los extremos de estas variables, o sea, las condiciones extremas se llaman, la velocidad del vehículo puede ser entre 39 y 42. Eh, no es nada serio, emitir un análisis de velocidad donde solamente se concluya con un único resultado. No tienen nada de serio, por lo menos para los tiempos en los cuales nosotros estamos. O sea, hay tanta tecnología. Este es un tema tan discutido, chicos, tan revisado, tan polemizado, ¿sí? Que la verdad que hacer un cálculo de velocidad y establecer un resultado único, ¿sí? No tiene ningún sentido. Hay algunos peritos que para darle más sentido de precisión o crear la ilusión de precisión, empiezan a agregarle más decimales después de la coma. No tiene nada, nada de común, no tiene nada importante. Muchas cosas. Yo sé que estoy pasando mucha información. El modelo físico que sustenta la ecuación. O sea, siempre hay un modelo físico que sustenta la ecuación. Por favor, no me digan fórmula. ¿Sí? Fórmula es la fórmula uno. Fórmula es si queremos mezclar nitrato de potasio con amoníaco. ¿Sí? Estas son ecuaciones que responden a un modelo físico. Ese modelo físico, como su palabra lo indica, tiene una fundamentación en algún principio de la física y el perito hace uso de esa física para poder evaluar un problema de la vida real simplificándolo en un modelo y inferir a través de un procedimiento, ¿sí? Y de variables que se pueden justificar de los valores, inferir el resultado final.
¿Ah? Son dos cosas totalmente distintas que agarrar una formulita, ¿sí? Poner los valores que a vos te parece bien, hacer un cálculo. Esto no tiene nada en serio, no tiene nada de ningún tipo de justificación. Lo pueden hacer, claro, lo pueden hacer, pero este, no tiene ningún tipo de seriedad, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, el modelo número uno, que se llama variación de velocidad por fricción. ¿Sí? Ya la formulita, la ecuación, ya la conocen. Es sumamente importante que conozcan cuál es el fundamento físico. Yo no les pido que ustedes sepan de memoria el paso a paso algebraico, ¿sí? Pero si estamos charlando en un café, ¿sí? Le digo, che, ¿y ese modelo en qué se basa? Que ustedes puedan tener, pero por un orgullo de ustedes mismos, de su pertenencia a esta profesión. ¿Sí? No, esa ecuación se basa en un principio de conservación de la energía. Porque esa energía cinética del auto se va a transformar totalmente en un trabajo generado por una fuerza primordial, una fuerza, no es la única, pero es la más importante, que es la fuerza de rozamiento. Y como la fuerza de rozamiento depende de un parámetro crucial para nosotros que se llama adherencia, obviamente que el resultado de este modelo depende muy sensiblemente, de una manera muy especial, una dependencia muy especial de la adherencia, digamos, ¿eh? Para lo cual sería bastante interesante, eh, bastante interesante poder justificar bien, ¿ah? Justificar ese valor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya como para ir cerrando. Marce, tenemos que resolver el problema de la plataforma. La señora eh, este, Catena. Catena, ¿sí? Me dijo que iba a consultar si es que utilizábamos mi plataforma o la plataforma de la universidad. Voy a poner stop acá porque esto ya, lo que sigue ya no es importante.